Sean bienvenidos, esto es La Historia del Jazz. Estados Unidos y el mundo en general a inicios del siglo XX vivía el apogeo de la revolución industrial. Henry Ford masificaba el uso del automóvil, los hermanos Wright volaban por primera vez, Einstein proponía la teoría de la relatividad y la escena musical, si existía, se desarrollaba por niveles, sociales y zonas geográficas. Tanto la música clásica europea, el ragtime usado en el cine de la época, el country, propio de los blancos americanos, y sobre todo un blues afroamericano primitivo. Fueron géneros que se escuchaban y, con o sin nada, ayudaron al desarrollo de lo que ahora conocemos como jazz. En medio de este contexto, florecía y se desarrollaba la naciente ciudad de New Orleans, donde convergía toda la clase media trabajadora, utilizando la música como medio de escape de la realidad. Algunos de los más destacados exponentes del jazz de la época vienen siendo la Original Dixieland Jazz Band, la Tuxedo Brass Band, quienes a base de banjos, trombones, trompetas y clarinetes se convertían en clásicos héroes de la ciudad hasta el día de hoy. Y como le pasó al rap, al heavy metal, al punk y al mismo rock and roll, el jazz inició en lugares de mala reputación, que para 1900 eran burdeles. Esto debido a que no era considerado un género digno de ser interpretado en salones, por cuestiones mucho más raciales que musicales. Según los diarios de la época, la sociedad blanca sentía miedo de que los jóvenes se contagiaran de las malas costumbres e ideas sexuales de los afroamericanos. Incluso fue la iglesia quien los obligó a que se aprendan cánticos de misa con estilos europeos, lo que permitió, sin querer queriendo, que ellos los volvieran en soul y gospel. Pero esa es otra historia. Para 1920, el desarrollo industrial de las ciudades al norte de Luisiana, especialmente en Chicago, permitió el escenario para la vida nocturna de la clase media trabajadora, que poco a poco gustaba mucho más de aquel género, que especialmente en Chicago vio nacer los primeros discos de músicos como King Oliver, Sidney Bechet, Eddie Condon, Pee Wee Russell, y de un chiquillo, Louis Armstrong. El tercer y último foco cultural del jazz, previos a su éxito comercial, fue Nueva York. Para ese entonces el género ya era interpretado no solo por afroamericanos, y era considerado culto, privilegio que solo había pertenecido a la música clásica. Los protagonistas de la escena de New York serían Willie the Lion Smith, Lucky Roberts y Duke Ellington. Para los años 30 hasta finales de los 40 se iniciaba la época de las big bands en el jazz, que como su nombre lo menciona, era jazz tocado por un conjunto de más de 10 músicos, que incluían secciones de vientos enormes, piano, contrabajo, batería y a veces el uso de guitarras y voces de blues singers como las de las famosas Bessie Smith, Ella Fitzgerald. Muchos denominan a esta época la del swing, dado que se usó este elemento rítmico para hacer bailar a mucha gente, y volvió famosos a bandas como las de Red Nichols, Harry James, Benny Goodman y la de Glenn Miller. Sin
Sin embargo, muchos músicos a inicios de los años 40 resistieron la idea de llamar a su arte swing, ya que según ellos era un nombre poco profesional o demasiado comercial para lo que ellos desarrollaban. De ahí nació el término bebop, un jazz muy acentuado en la idea de solistas, que incluía el contrabajo y la batería como instrumentos de improvisación, dejando la idea de solo ser parte del acompañamiento. Entramos ya en el primer estilo experimental, polirrítmico y de uso de armonías mucho más elaboradas, y requerían de una escucha mucho más atenta. Destacan los trabajos de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Dexter Gordon, Milt Hinton, Bud Powell, Kenny Clarke, Paul Chambers, Buddy Rich, y Duke Ellington, quien sería al igual que Charlie Parker de los que verían nacer muchas de estas leyendas en su propia banda. Corría ya los años 50 y la escena del jazz en California veía el nacimiento del disco Birth of Cool, y con él la llegada de un género denominado cool jazz, cuya característica principal era la de crear una atmósfera de calma y meditación a través de un lento ritmo y una instrumentación profunda que incluso permitía la improvisación solista, que hacía de este un jazz bien sensualón. Entre los más destacados de esta tendencia fueron Miles Davis, Dave Brubeck, Chet Baker, Bill Evans y Lee Konitz. A la par, al otro lado de Estados Unidos, en Nueva York, los músicos clásicos y muchas nuevas promesas integraban el bebop a su energía y vigorosa interpretación, desarrollando un jazz de improvisaciones y solos muy bien interpretados por gente como Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins, Mal Waldron, Cannibal Adderley, Woody Shaw, Charles Mingus, John Coltrane y un sinfín de músicos extraordinarios, imposible de nombrarlos a todos en este video. Con la aparición de la primera Hammond, el teclado electrónico o sintetizador más avanzado de la época, es que también nacería una variante algo peculiar llamada funky jazz o soul jazz. Algunos de estos representantes fueron Brother Jack McDuff, Jimmy McGriff y Ray Charles. A partir de los 60, la experimentación y el avant-garde eran conceptos musicales que se aplicaban en el rock a mediana escala, pero para los músicos de jazz fue tan grande que surgió una corriente que evolucionaría el bebop como cualidad de irrupción. Era el free jazz. Como su nombre lo menciona, era de libre exploración, pero tan libre que incluso para otros músicos de jazz no era música. De los exponentes más conocidos nombraremos a Ornette Coleman, Cecil Taylor y Eric Dolphy.
Por esta época vanguardista surge también el término jazz modal, que tomaría sus raíces del bebop con una estructura rítmica distinta, un espacio armónico mayor y, si bien no era tan experimental como el free jazz, se afirma que permitió el desarrollo del jazz moderno en su conjunto. Los genios salidos de esta corriente fueron Wynton Marsalis, Wayne Shorter, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock y Lee Morgan. Los años 70 fueron de fusiones. Dado que el rock y el funk eran géneros que habían probado ser moldeables, iniciaron una corriente de bandas que tenían bajos y guitarras eléctricas, y al mismo tiempo improvisaban y generaban canciones que requerían de una escucha atenta. De los más destacados nombramos a Return to Forever, The Headhunters, Weather Report, Soft Machine, Larry Coryell, Frank Zappa, y destacando el trabajo de músicos solistas como el de Kazumi Watanabe, Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke y Jaco Pastorius. Otro de esos géneros que se fusionaron con el jazz fueron los ritmos latinos, que a pesar de que desde sus inicios estuvieron presentes en Nueva Orleans, géneros como la habanera, la contradanza o el fandango, fueron en estos años que se popularizaron bandas de salsa como las de Tito Puente, Poncho Sánchez, o intérpretes de bossa nova como Flora Purim, Charlie Bird y jazz cubano como el de Irakere, Arturo Sandoval y Chano Pozo. Los dorados 80s llegaron en beneficio de géneros como el rock, la new wave y el heavy metal, pero fueron años durísimos para el jazz, debido a que surgieron músicos que encarcelaron la actual dicotomía diferencial entre amantes del jazz tradicional o aquellos que no tenían inconvenientes con la fusión o la improvisación del free jazz. Por otra parte, a mediados de los 80s surgían nuevos términos que definirían el jazz de esta época. El M-Bass, que no era más que free jazz con instrumentos electrónicos, el acid jazz, que integraba el funk y el hip hop como elementos armónicos y rítmicos, y el New Age Jazz, que no es más que música acústica ambiental que puede incluso encontrarse en música oriental como el folk hindú o la música tradicional china. Los 90 vieron nacer focos culturales en distintas partes del mundo, para el rock en la ciudad de Seattle, para el black metal en Noruega, para el death metal en Florida y para el jazz fue Nueva York, porque además de su ya conocida raíz jazzística, fue en dicha ciudad que se viviría una revolución como en los primeros años del género, cuya disonancia, repetición e improvisación hicieron nacer a grandes exponentes como John Zorn, Joey Baron, Elliot Sharp,
Hank Roberts, Bill Frisell, y el resurgimiento de las olvidadas big bands con mucho más desarrollo académico y musical. Actualmente Nueva York sigue siendo el foco cultural que atrae a músicos que aman el jazz clásico, ya sea porque posee las mejores escuelas de arte del mundo, o por la mística que guarda la historia del género en dicha ciudad. Como hemos podido apreciar, el jazz es un extenso compilatorio de sonidos, músicos, bandas, estructuras o idiomas musicales, improvisaciones, experiencias, discos, sensaciones e historias que han llevado al desarrollo de la música contemporánea como la conocemos hoy, que si bien no es parte del mainstream, al igual que muchos otros géneros que no son aceptados por un público masivo, cumple la función de preservar la cultura afroamericana, inspirar a otros géneros y músicos a elevar la calidad interpretativa de sus composiciones, ser parte del soundtrack de películas, series y videojuegos inolvidables y resistir la imposición del mainstream a cambiar para vender más.